Hoy te traemos un tema fascinante. México y Cuba. Descubre la verdadera relación comercial. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del intercambio comercial entre estos dos países? En este video te llevaremos a un recorrido por la historia y los detalles sorprendentes de cómo México y Cuba han construido una relación económica que va mucho más allá de lo que podrías imaginar. Prepárate para conocer los detalles de esta alianza y su impacto en la economía de ambos países. Comencemos. La historia y contexto. La relación entre México y Cuba han sido históricamente significativa y compleja, marcada por una serie de eventos que han moldeado el vínculo entre estos dos países. Desde el periodo colonial, cuando las colonias españolas en América mantenían relaciones comerciales bajo el dominio español, hasta la actualidad, la interacción entre México y Cuba han evolucionado considerablemente. La conexión se intensificó en el siglo XX, especialmente después de la Revolución Cubana en 1959. México fue uno de los primeros países en reconocer el nuevo régimen de Fidel Castro, estableciendo una sólida relación diplomática que ha perdurado a lo largo de las décadas. En los años 60 y 70, en medio del aislamiento internacional de Cuba, México se convirtió en un aliado crucial. Durante este periodo, México ofreció apoyo económico y humanitario a Cuba, incluyendo la asistencia en áreas como la salud y educación. La crisis económica en Cuba, exacerbada por el embargo impuesto por Estados Unidos, hizo que la colaboración con México fuera aún más importante. México proporciona asistencia en forma de alimentos, medicamentos y equipos médicos, ayudando a mitigar el impacto de la crisis en la población cubana. La colaboración durante estos años ayudó a Cuba a manejar las dificultades económicas y consolida el vínculo entre ambos países. Durante los años 90, Cuba enfrentó el periodo especial tras la caída del bloque soviético, que dejó a la isla en una profunda crisis económica. En esta etapa, México desempeñó un papel fundamental al proporcionar ayuda y apoyo en áreas clave. Esto incluyó inversiones en sectores vitales como la infraestructura y el turismo, que fueron esenciales para la recuperación de la economía cubana. La colaboración en estos ámbitos no solo ayudó a Cuba a superar uno de los desafíos más grandes de su historia reciente, sino que también sentó las bases para una relación comercial más sólida en el futuro, marcando el comienzo de una nueva era de cooperación económica. Si te gustan videos como este, no olvides suscribirte al canal. Sigamos. Intercambio comercial actual. El intercambio comercial entre México y Cuba es amplio y diverso, reflejando la importancia de esta relación en la economía de ambos países. México exporta una gama de productos esenciales a Cuba, que incluyen alimentos procesados, medicamentos, maquinaria y tecnología. Los alimentos procesados, como productos enlatados y preparados, son cruciales para satisfacer las necesidades diarias en Cuba, especialmente dado el bloqueo económico que limita el acceso a ciertos productos. Los medicamentos, incluidos los tratamientos para enfermedades crónicas y emergencias médicas, son de vital importancia para la salud de la población cubana. La maquinaria y los equipos industriales exportados desde México abarcan desde tecnología agrícola hasta equipos de construcción. Estos productos son fundamentales para el desarrollo de infraestructura en Cuba, apoyando proyectos que van desde la modernización de la agricultura hasta la construcción de nuevas instalaciones industriales. La tecnología mexicana también juega un papel importante en la digitalización y modernización de sectores clave en la isla, facilitando avances en áreas como la comunicación y la gestión de recursos. Por otro lado, Cuba también desempeña un papel importante en el comercio con México. Las exportaciones cubanas incluyen azúcar, tabacos y productos farmacéuticos. El azúcar cubano, conocido por su alta calidad, sigue siendo un artículo clave en el intercambio comercial. Los tabacos cubanos, famosos a nivel mundial, también representan una parte significativa de las exportaciones, con México siendo uno de los principales destinos para estos productos. Además, los productos farmacéuticos cubanos, como vacunas y medicamentos especializados, encuentran un mercado en México, destacando la calidad y la innovación en el sector de la salud en Cuba. La cooperación en el sector turístico es otra área destacada en la relación comercial entre México y Cuba. Las inversiones mexicanas en la infraestructura turística en Cuba incluyen la construcción de resort, hoteles y otros destinos turísticos que atraen a visitantes internacionales. Este tipo de inversión no solo beneficia a Cuba económicamente, sino que también ofrece a los turistas mexicanos nuevas oportunidades para explorar y disfrutar de la isla. Además, la cooperación en el turismo refuerza los lazos culturales y económicos entre ambos países, creando un flujo continuo de personas y recursos que beneficia a ambas economías. Desafíos y oportunidades.
La relación comercial entre México y Cuba enfrenta varios desafíos que podrían influir en su futuro. Uno de los principales obstáculos es el embargo económico impuesto por Estados Unidos, que limita severamente las capacidades de Cuba para comerciar y acceder a recursos esenciales. A pesar de los esfuerzos de México para apoyar a Cuba a través de acuerdos bilaterales y asistencia económica, el embargo sigue siendo una barrera significativa que afecta el comercio y la capacidad de desarrollo de Cuba. Esto crea una situación de dependencia que puede limitar el potencial de crecimiento a largo plazo de la relación comercial. Las empresas mexicanas también enfrentan desafíos relacionados con la complejidad de las regulaciones y la burocracia en Cuba. Navegar por un entorno regulatorio complicado y en constante cambio puede dificultar las operaciones y limitar el potencial de inversión. Sin embargo, este entorno también presenta oportunidades. La creciente demanda de energía renovable en Cuba ofrece una plataforma para que México exporte su experiencia y tecnología en energías limpias, ayudando a diversificar las fuentes de energía en la isla y creando nuevas avenidas para las empresas mexicanas especializadas en este sector. El turismo sigue siendo un área con gran potencial de crecimiento. La popularidad creciente de los destinos turísticos cubanos, junto con el interés de los turistas mexicanos en explorar nuevas culturas, podría llevar a un aumento en las inversiones en infraestructura turística. Además, la cooperación en intercambios educativos y culturales puede fortalecer los lazos y promover una mayor colaboración en el futuro. La relación entre México y Cuba podría enriquecerse aún más con una mayor cooperación en estos campos, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico y cultural mutuo. En conclusión, la relación comercial entre México y Cuba es una combinación de colaboración, desafíos y oportunidades. A lo largo de los años, ambos países han trabajado juntos para construir una balanza sólida que beneficie a ambos en múltiples fuentes. Mientras se enfrenta desafíos como el embargo y las complejidades regulatorias, también tiene la oportunidad de aprovechar áreas como la energía renovable y el turismo para fortalecer su vínculo y fomentar el crecimiento económico. La colaboración en estos sectores puede abrir nuevas puertas para el desarrollo mutuo y proporcionar beneficios sustanciales, tanto para México como para Cuba. ¿Y tú qué opinas sobre la relación comercial entre México y Cuba? ¿Cómo crees que podrían evolucionar en el futuro? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos sobre relaciones internacionales y economía. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.